Amigos, suscriptores, entre otras cosas que sean ustedes bienvenidos a esta novena parte de mitos y leyendas. Espero que sea de su agrado, como sea empecemos con la historia de Polybius el juego de la muerte. De entre las leyendas urbanas que rodean el mundo de los videojuegos, esta es sin duda una de las más extrañas. Es la historia de un juego que surgió de repente, de la nada. Una máquina arcade que generaba largas colas en los salones recreativos durante el escaso tiempo que estuvo disponible, y que desapareció tan repentinamente como había aparecido. Desconocía totalmente su existencia hasta que por sugerencia de Nox, uno de los lectores de esta web, me he decidido a investigarlo. Y lo que he encontrado me ha sorprendido y encantado por igual, por la conspiranoia que rodea a este título y sus supuestos mensajes subliminales. Hay gran parte de leyenda entremezclada con la realidad en este relato, pero eso solo lo hace, si cabe, más interesante. Acompañadme hoy y os contaré su historia. La leyenda de Polybius. El videojuego Polybius, presentado en una cabina de arcade tradicional, fue lanzado al mercado en 1981 por una semidesconocida compañía llamada Synesys Chen. La remesa inicial fue de tan solo 7 máquinas recreativas, que se distribuyeron en algunos salones recreativos de los suburbios de la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, Estados Unidos. Si lo recordaran en un capítulo de Los Simpsons, aparece esa máquina arcade pero es casi imperceptible a simple vista. Según dicho relato, adornado con cierta intención de engrandecer la leyenda del juego, al día siguiente de su salida al mercado las máquinas ya tenían largas colas para jugar frente a la cabina, consistente en un mueble de color negro que, como interfaz de control, contaba con un solo botón y un joystick, siendo el único adorno de la misma la marquesina con el logo del juego. Las historias que circulan sobre el juego coinciden en señalar que había algo siniestro en el mismo. Algunos de los que lo probaron acabaron odiando los videojuegos por completo. Y es que los relatos sobre sus efectos eran demoledores. El juego consistía en una combinación de luces y gráficos vectoriales estroboscópicos, con mensajes subliminales incluidos. En este sentido era similar a la recreativa Tempest, lanzada por Atari un año antes. En el juego manejábamos una nave, aunque no era la nave lo que se movía, sino la pantalla, que podíamos girar con el único mando disponible. Esto, unido a los vistosos gráficos vectoriales y un sonido sintetizado muy superior al de otros arcades de la época, convertía a la recreativa en todo un logro técnico tremendamente adictivo, según aquellos que la probaron. No obstante, sus efectos eran demoledores en el subconsciente humano: brotes epilépticos, mareos, pérdidas de memoria, náuseas, alucinaciones, e incluso terribles pesadillas. Hay quien habla incluso intentos de suicidio propiciados por los supuestos mensajes subliminales del juego, e incluso algunos aseguraban ver caras demoníacas al mirar indirectamente la pantalla de juego que desaparecían al fijar la mirada, oían voces ininteligibles, gritos aterradores, quejidos de dolor o pánico y hasta voces femeninas diciendo entre sollozos frases como: ¿por qué me haces daño? La máquina era enormemente adictiva al principio, pero al poco tiempo despertaba en el jugador un odio irracional hacia la misma. Cuanto más se jugaba, más se generaba en el jugador un odio atroz hacia la máquina y al mismo tiempo, la capacidad de recordar en qué consistía o cómo era el juego disminuía, hasta el punto de que el jugador prácticamente no llegaba a recordar nada del mismo. El nombre de la supuesta compañía creadora del juego era de por sí una advertencia: Synesys Chen, un vocablo alemán que podría traducirse como pérdida de memoria o inhibición sensorial. No obstante, hurgando un poco más encontramos que el juego fue programado por Ed Rothberg, un empleado de Atari creador de Battlezone. Algunos dueños de salones recreativos de la época cuentan que era frecuente ver a señores trajeados de negro supervisando y controlando el estado de la máquina, tomando notas en sus libretas y hablando con los jugadores sobre su experiencia. Esto acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense. Por aquellos tiempos se creía que Atari tenía contratos secretos con el gobierno y que la supuesta compañía alemana Synesys Chen no era más que una empresa fantasma bajo la que se escondía la propia Atari. Una tapadera para enmascarar un experimento secreto llevado a cabo por el gobierno sobre el sector más joven de la población. Todo acabó tan súbitamente como había empezado. Transcurrido tan solo un mes desde la colocación de las máquinas, ocurrió la tragedia. Un niño de apenas 13 años murió de un ataque epiléptico mientras jugaba al juego. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y desmantelaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre.
Polybius en la cultura pop. La historia de Polybius lo ha encumbrado como una de las grandes leyendas urbanas del mundo de los videojuegos. Sobre el juego se han oído todo tipo de historias, pero la más repetida es que se trató de un experimento del ejército americano, en plena Guerra Fría, como ensayo en métodos de control mental sobre la población civil. No obstante, la historia de su retirada tras la muerte de un jugador parece real. Y es que el caso de los videojuegos capaces de provocar ataques epilépticos no es un hecho aislado, ya que el mencionado Tempest, de Atari, tuvo problemas similares con niños que padecían la enfermedad. De hecho, las pantallas disuasorias de aviso sobre la epilepsia eran algo común en las máquinas de la época. En todo caso, la leyenda que rodea a Polybius lo ha hecho blanco de todo tipo de especulaciones y referencias en la cultura pop underground. Incluso apareció en un episodio de Los Simpson, en una sala de recreativas llena de máquinas anticuadas que visita Bart. Concretamente, se trata del episodio Please Homer Don't Hammer de la 18ª temporada. Aquí les tengo un vídeo en cual se muestra todo lo que yo les relate hace un momento. Bueno, veámoslo. Gracias por continuar en Extra Normal de Impacto. La siguiente nota habla de un videojuego lanzado al mercado en los años 80. Se dice que fue un experimento que buscaba abrir de cierta manera la percepción fantasmal de quien lo jugaba. A través de la ciencia ficción, hemos visto infinidad de películas donde se muestran objetos inanimados capaces de tomar vida propia para causar temor y muerte a sus dueños. En la vida real, hay quienes aseguran que dentro de sus casas viven este tipo de situaciones que los mantienen al borde de la locura, cada noche que inexplicablemente escuchan ruidos, o cada mañana que descubren sus pertenencias en otro sitio diferente al que las habían dejado. Es probable que usted conozca alguna persona que le ha contado una historia similar donde cree tener objetos que parecen tener una maldición. En la década de los 80s salió al mercado un videojuego que se dice estaba maldito, pues las reacciones que causaba en sus jugadores tenían graves consecuencias. Su nombre, Polybius, una máquina que fue instalada en los Estados Unidos, de la que se especuló mucho. El juego consistía en disparar a los objetos que salían de una forma geométrica desde una nave que solo podía moverse horizontalmente, y era posible mover toda la pantalla con una palanca. En él era posible escuchar ruidos y ver colores poco usuales para la época. El juego supuestamente fue creado por una empresa de nombre Sinneslohen, que traducido del alemán significa pérdida de los sentidos. Esto, muy probable por los devastadores efectos que tenían sus jugadores, como pérdida de la memoria, locura, alucinaciones, mareos, convulsiones. Se dice que el juego obtuvo tal popularidad que hubo personas quienes se hicieron adictas a él, causándoles una especie de repulsión después de jugar Polybius, que iba desapareciendo rápidamente, motivo por el que volvían a jugarlo. La bioquímica de tu cerebro es muy compleja, realmente sabemos de ella algo, pero no sabemos todo. Y obviamente que es producido, puede tener un cambio en tus neurogeneradores, en tu cerebro, en el cual inhiban o aceleren ciertos tipos de procedimientos dentro del cerebro que te causan alucinaciones. Porque es una alucinación. Una alucinación es ver algo que realmente no existe. Supuestamente, esta máquina fue sembrada en algunos establecimientos bajo las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica como un experimento secreto, pues se dice que había ocasiones en que hombres vestidos de negro se acercaban a las máquinas para meterse en el menú de las configuraciones, donde sacaban datos para registrar las puntuaciones y donde era posible activar las extrañas funciones del juego descritas como efectos de sonambulismo, poltergeist, pesadillas y ataques epilépticos, entre otros. Recibir una cantidad de luz en ciertos ángulos de tu cerebro, o también cuando son parpadeantes o colores sumamente variados. Esto está muy comprobado porque hay mucha gente que sufre los ataques epilépticos, por lo común, son producidos por luces. Normalmente una persona que sufre de epilepsia, si se encara a luces parpadeantes y cosas por el estilo, le produce un ataque epiléptico, porque es una reacción del cerebro, de un problema que tiene en el cerebro. Se dice que durante o al finalizar las partidas de Polybius era posible tener extrañas visiones fantasmales,
tales como terribles rostros que se acercaban a la pantalla o fantasmas que desaparecían inmediatamente al voltearlos a ver, así como extraños ruidos que no parecían tener una explicación lógica. Aunque no se sabe si en realidad existió este juego en aquellos tiempos, debido a que las personas que supuestamente lo jugaron lo recuerdan vagamente, se volvió a hacer tal y como supuestamente existió en una versión idéntica. Le presentamos una muestra de una partida de este juego supuestamente maldito llamado Polybius. Durante las partidas del juego maldito, es posible que repentinamente aparezcan mensajes que desaparecen rápidamente. Son frases cortas que están escritas en inglés. Parecía ser un macabro experimento para llegar al subconsciente de las personas que pasaban horas jugando frente a esta máquina. Tú no lo alcanzas a ver, sin embargo tu cerebro lo capta y queda en tu inconsciente. Y de ahí empieza a trabajar para producirte el efecto de querer a lo mejor comprar eso y lo otro. Estos mensajes subliminales también los utilizaron en gran parte para producir, en laboratorio, para producir efectos negativos en la gente. Si le decían, por ejemplo, te vas a morir y qué sé yo, qué sé cuánto, la gente empezaba a sentirse mal y empezaba a deteriorar su salud sin tener por qué tenerla, sin tener por qué tener el deterioro de esa salud, sencillamente porque estaba ese mensaje que le decía te vas a morir, tú no puedes vivir, qué sé yo, qué sé cuánto, o tendencias suicidas. Todas estas cosas pueden ser producidas por este tipo de mensajes subliminales. Como dato curioso sobre el videojuego y la gran polémica que ha desatado, pareciera que a manera de sarcasmo, esta máquina apareció en uno de los capítulos de Los Simpson. Incluso, es posible ver en la parte donde se insertan las monedas, una leyenda que dice propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica. La supuesta desaparición del videojuego Polybius se debió a que la prensa local de Portland publicó que un jugador había fallecido tras sufrir un shock mientras jugaba. Se dice que a partir de ese momento, las pocas máquinas existentes que contenían el videojuego fueron removidas inmediatamente. Sí, por supuesto. El individuo se metió tanto en eso que perdió totalmente su control incluso de sus órganos vitales, o sea, de respirar o de qué sé yo. Se metió tanto en eso que su cerebro se desconectó totalmente de lo que necesita para vivir y ¡pum! Y se fue. Pues hasta cierto punto, cuando tienes esos ataques que te dan, estás a cierto punto desconectándote de tu control de tu cuerpo, ¿verdad? Control de tu respiración, o de qué sé yo, del mismo corazón, te late, imagínate lo que pasa, ¿no? Aunque hoy este juego es una realidad y es fácil encontrarlo y jugarlo en internet, quizá nunca existió en aquellos tiempos, pero se ha puesto a pensar en todos esos juegos de nuestra época que se encuentran al alcance de todos con mejores gráficos y mayores grados de dificultad. Aquellos que quizá estén jugando en este momento sus hijos, donde es posible ver violencia indiscriminada, sangre y seres demoníacos. Probablemente estos juegos podrían alterar aún más a cualquiera que el videojuego Polybius. Porque, ¿de qué se tratan la mayoría de los juegos de la televisión y todo eso? Que la guerra, que si vas a matar a alguien, que si la violencia, que si chocas los carros, qué sé yo. Y te está dando un aspecto psicológico en el cual tú empiezas a ver esas cosas como cosas naturales. Ya no le tienes el temor a dispararle algo, a maltratarlo, o tener un accidente, por la sencilla razón que tu cerebro se está acostumbrando a la violencia. Y esto es sumamente dañino. Yo no sé por qué seguimos permitiendo, a nivel que sea el nivel que tendría que prohibirlo, que se continúe con ese tipo de juegos. Porque puede haber juegos que son menos catastróficos, pues, como los había antes, pero ahorita tú ves cualquier juego y todo es disparar, matar, chocar, atropellar, y en eso se lleva. Entonces empiezas a insensibilizarte a este tipo de situaciones, después te parece una situación normal. Es muy probable que aquellos objetos que creemos están poseídos por algo maligno no lo estén tanto como otros que en ocasiones nos brindan mayor entretenimiento. O al menos es lo que creemos mientras estamos atrayendo energías negativas y seres de oscuridad a nuestro hogar. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Oye, un momento, que yo quiero contar una historia. Pero, gracias por dejármela contar. El Slenderman, el delgado, es descrito vistiendo un traje negro similar a los notorios hombres de negro, y como el nombre sugiere, es extremadamente delgado y capaz de estirar sus brazos y torso a longitudes inhumanas para inducir terror y atrapar a su presa.
Una vez que los brazos están estirados, las víctimas entran en un estado hipnótico, donde son incapaces de detenerse, incapaces de evitar acercárselo. Es capaz de crear hilos y tentáculos de sus dedos y espalda, usándolos para caminar en forma similar al villano de Spider-Man, Dr. Octopus. No se sabe si absorbe, asesina o meramente lleva a sus víctimas a una locación desconocida o dimensión, pues nunca hay evidencia corporal o restos para tomar una conclusión definitiva. Creado en el foro Something Awful, la historia del Slenderman tiene registros, momentos y connotaciones que hacen pensar en algo más siniestro y real, como el hecho de que figuras similares al Slenderman aparecen en varias mitologías, así como registros y grabados desde el siglo XV. No se sabe mucho, y no hay información específica en el hilo donde se creó, pero su objetivo y hábitat son claros. Prefiere secuestrar niños, y es visto comúnmente antes de la desaparición de un niño o múltiples infantes. Parece preferir calles llenas de niebla o áreas boscosas para ocultarse fácilmente. Se debería notar que los niños pueden verlo mientras ningún adulto cercano puede. Los niños tienen pesadillas o sueños que involucran al Slenderman antes de desaparecer. Muchas de estas historias son siempre tomadas como imaginaciones muy activas. Avistamientos. Aunque Slenderman como lo conocemos es mera fabricación, hay registros de verdaderos encuentros. Aparece en la oscuridad, y siempre asomándose por áreas boscosas y ríos cercanos. Se ha reportado que gusta de asomarse a ventanas abiertas, y que tiende a caminar frente a motoristas solitarios en caminos desolados. El Slenderman ha aparecido o han en todos lados, desde Japón, Noruega y América, por nombrar algunos. No quisimos ir, no quisimos matarlos, pero el persistente silencio y los brazos alargados nos horrorizaban y nos reconfortaban al mismo tiempo. Menos 1983, fotógrafo desconocido, se presume muerto. Para mayor referencia, busquen la serie de vídeos Marble Hornets, narra una serie de encuentros con el Slenderman grabados al estilo de Actividad Paranormal o de Blair Witch Project. Aquí les voy a mostrar una serie de supuestos encuentros con el Slenderman. Realmente impresionante, ya que según es verdad o tal vez fue un buen efecto de vídeo. Como sea, esto se lo dejo al criterio de ustedes. Bueno, eso es todo, ya que, espera más del que quiero contar una historia yo. ¡La concha de la reputa que te parió! ¡Zorro de... Bueno, ya cuéntala, yo me voy por unas galletas. Bien, ya empiezo. Esta historia es de Pokémon. Corría el año 1996. La compañía Game Freak acababa de sacar al mercado ni más ni menos que la primera edición de Pokémon Rojo y Verde. Por lo visto, informes policiales indican que, durante los meses de verano de ese mismo año, se dieron la friolera de 104 casos de suicidio en niños de 7 a 12 años, franja de edad objetivo de ventas del juego. En todos los casos, se investigó el porqué de su comportamiento. Los padres alegaban que sus hijos estaban enganchados al juego. Se analizaron varios de esos cartuchos y en todos la memoria interna del juego situaba el último estado del jugador en Pueblo Lavanda. Los síntomas que sufrían los niños previamente al suicidio parecían ser inducidos por la música que sonaba al entrar en Pueblo Lavanda. Al parecer, la melodía poseía unos picos de intensidad tonal que solo los niños prepúberes pueden escuchar. La combinación de sonidos estridentes y agobiantes producían en los jugadores fuertes dolores de cabeza o incluso migrañas, acompañadas de insomnio. El siguiente estado que se padecía era irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Finalmente, los afectados sufrían náuseas y vómitos, y una depresión muy fuerte, algo impropio en niños de esa edad. Era esa pérdida de apego a la vida y ese malestar lo que llevó a muchos niños al suicidio.
Se informó a Game Freak de los supuestos efectos producidos por esa música, y corrigieron la melodía en las siguientes versiones del juego, incluidas las versiones rojo y azul de Europa y E.U que todos conocemos. Nuestra melodía es muy parecida, al parecer solo carece de un supuesto murmullo que causa melodías bitonales en la canción original, incluyendo los tonos que nosotros ya no podemos escuchar debido a la edad. ¿Qué? ¿Eso fue todo? Sí. Bueno, con esto acabo al fin la primera parte del capítulo 9 de Mitos y Leyendas, especial Día de Muertos. Nos vemos en la parte 2. Y que tengan dulces sueños.